Hola, muy buenos días, bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Yo soy María Teresa Miramón, profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru University en Nueva Delhi. Estamos en el módulo 25 del paper 10 que se titula Jovellanos, la poesía burguesa. Todas las polémicas de la época de las luces se encarnan en la personalidad de este escritor. Jovellanos fue un gran orador, satírico, moralista, historiador de artes y político. Si solo mencionamos que era un escritor famoso, es equivalente a decir que el siglo XVIII está vacío de toda unanimidad. La personalidad de este autor nos interesa porque en ella vemos el choque de ideas, problemas, tendencias literarias e ideológicas y de propósitos que constituyen la problemática del siglo ilustrado. Como las diversas facetas del siglo XVIII, Jovellanos reunía en su personalidad el ser de su centuria. Su obra fue alabada por los críticos liberales en el siglo siguiente, que se encontraban en el medio del debate sobre las dos Españas. Ellos clamaban que era uno de los reformadores más destacados de la Ilustración y el padre del liberalismo español, aunque la crítica tradicionalista todavía le ve como un conservador. Tan múltiples y contradictorias han sido las características de su obra que no se la puede definir dentro de las fórmulas esquemáticas. Pero antes de hablar de su obra, vamos a empezar por su biografía. Gaspar Melchor de Jovellanos nació el 15 de enero de 1744 en Gijón. Pertenecía a una familia noble, pero de posición económica modesta. Su padre fue regidor y alférez de una pequeña villa y tenía un pequeño negocio de ferrería que le permitió educar a sus hijos. Nuestro escritor se crió, pues, en un ambiente familiar, de orden y de trabajo. Tenía 4 hermanos y 4 hermanas. Aunque su padre era noble, la aristocracia para Jovellanos nunca significó arrogancia y privilegios, sino una responsabilidad de servir y actuar con un elevado sentido de la moral. Fue el tercer hijo de sus padres y, como era la costumbre en las familias españolas de la época, fue destinado al sacerdocio. Empezó su carrera universitaria en Oviedo, luego Ávila y después Alcalá, como becario del Colegio de San Ildefonso, donde obtuvo su bachiller en cánones en 1764. En Alcalá cultivó amistades que iban a influirle durante toda su vida, siendo la más importante la amistad que entabló con Cadalso, otro gran nombre del siglo ilustrado. Debido a la influencia de este hombre, Jovellanos escribió sus primeros versos. Acabados sus estudios, se dispuso a ocupar una canonilla en la catedral de la ciudad de Tui, pero durante su paso por Madrid, sus amigos le aconsejaron dejar la carrera eclesiástica para explorar la carrera administrativa. Entonces ingresó en la magistratura y a los 23 años fue nombrado alcalde del crimen de la Audiencia de Sevilla, en octubre de 1767. En esta ciudad pasó años felices, que fueron decisivos para su formación literaria. Tuvo muchas oportunidades de poner en práctica su nuevo sentido de la justicia, primero como alcalde y luego como oidor. Las ideas que sacó después de leer Beccaria, el fundador de derecho penal moderno, le llevaron a escribir El delincuente honrado, una de sus más prolijas obras. Asistió a las famosas tertulias de Pablo Olavide, superintendente de las nuevas poblaciones de Sierra Morena,
quien dirigió la vida cultural de la ciudad. Allí encontró Jovellanos a muchos intelectuales que influyeron en sus ideas reformistas. Gracias a estas tertulias, escribió sus primeras obras y sus primeros informes de carácter didáctico. Estudió inglés y también cultura inglesa. Tradujo El paraíso perdido de Milton y estudió a muchos clasicistas de las letras españolas, especialmente a los didácticos. En 1778, Jovellanos fue nombrado alcalde de Casa y Corte en Madrid. Al salir de Sevilla y de camino a Madrid, escribió una de sus composiciones poéticas más importantes, la Epístola de Jovino a sus amigos de Sevilla. En la corte, donde se trasladó y permaneció hasta 1790, experimentó y alcanzó su momento de plenitud, bajo el movimiento reformador e ilustrado que se produjo durante el reinado de Carlos III. Estos fueron los años en que disfrutó de más fecundidad. Ingresó en varias instituciones como la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas, las Academias de la Historia, San Fernando, la Sociedad Económica de Amigos del País, entre otras. Y desempeñó muchos cargos, redactó informes, discursos y memorias. También hizo amistades con muchos escritores, políticos reformadores y eruditos de la época. Entre las obras que escribió durante ese tiempo destacan sus elogios, especialmente los que redactó para el rey y el arquitecto Ventura Rodríguez, y el informe sobre el libre ejercicio de las artes, leído en la Junta del Comercio. Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra historia y antigüedades, el discurso de ingreso en su Academia de la Historia y el elogio de las bellas artes, leído en la Academia de San Fernando. Durante su estancia en Madrid hizo 2 viajes, sus únicas ausencias de la corte durante este periodo de su vida. Se puso a pensar en cómo mejorar la situación económica, moral e intelectual del país y divulgó sus planes para unos proyectos en un discurso leído en mayo de 1782 en la Sociedad de Amigos del País de Asturias, titulado Sobre la necesidad de cultivar en el Principado el estudio de las ciencias naturales. Escribió otros tantos discursos sobre temas similares que nos ofrecen una idea de su rol como educador. Aparte de la reforma de los estudios universitarios, trató también la explotación de las minas de carbón asturianas, la mejora de las comunicaciones por carretera de Asturias con la meseta, y también escribió varios versos y analizó a diferentes monumentos españoles. Llegó a cultivar amistad con muchos políticos y personajes importantes, como Francisco de Cabarrús, director del Banco de San Carlos, por ejemplo. Su amigo fue encarcelado en 1790, este Francisco de Cabarrús, y Jovellanos hizo todo lo posible para ayudarle. Pero la política no favoreció esta acción y Jovellanos fue desterrado a Asturias, donde permaneció hasta 1797 y donde fundó su obra más querida, el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Cuando salió de la prisión, el destino del país estaba en las manos de Godoy, el primer ministro, quien ofreció a Jovellanos el puesto de embajador español en Rusia. Entendiendo que era un truco para alejarlo más de la corte, bajo las órdenes de la reina María Luisa, la esposa de Carlos IV, rechazó la oferta. Godoy le ofreció después el Ministerio de Justicia y Gracia para que Jovellanos hiciera reformas universitarias. El escritor aceptó la oferta, pero fue víctima de un intento de envenenamiento que le debilitó la salud.
Entonces volvió a Gijón para convalecer y trabajar para el instituto. Sin embargo, su posición económica modesta y la apariencia de una relación anónima hicieron que fuera hecho prisionero en 1801. Fue llevado a la cárcel de Mallorca, donde permaneció allí hasta el motín de Aranjuez en 1808, que puso fin al reinado de Fernando VIII. Mientras estuvo en prisión, escribió muchos tratados, discursos, versos. En las cartas que escribió a sus amigos se burla de sus censores y vigilantes. Una vez liberado, fue abordado por dos partidos de reformadores ilustrados. Los afrancesados querían que Jovellanos estuviera a favor de Napoleón y José Bonaparte. Los invasores, por su parte, Los ilustrados afrancesados querían que Jovellanos estuviera a favor de Napoleón y José Bonaparte. Los invasores, para reformar España. Por su parte, los otros buscaron su apoyo para el país. Jovellanos no estuvo ni a favor de los afrancesados y les negó su colaboración, pero aceptó el nombramiento para representar a Asturias en la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, constituida en 1808 en Aranjuez, y constituida por los representantes de cada junta provincial para luchar contra Napoleón. La regencia fue restaurada en enero de 1811 y Jovellanos pidió permiso para retirarse a Asturias. Una tormenta le obligó a refugiarse en Muros, Galicia, durante unos meses, donde fue atacado junto con la Junta Central por los miembros representativos de la Junta de Galicia. Las mentiras que contra él se dijeron le impulsaron a escribir una defensa de la Junta Central en 1811. Liberada Gijón de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, Jovellanos pudo volver a Asturias y el 7 de agosto volvió a su ciudad natal. Pero fue obligado a salir de repente en noviembre debido a otra invasión de los franceses. Salió por mar, pero una tempestad hizo que el bergantín en el que viajaba el escritor arribara al puerto de Vega, en Asturias. Allí murió Jovellanos en 1811 con 67 años. Vamos a pasar ahora a centrarnos en su obra. La obra de Jovellanos consiste más en ideas políticas y didácticas que en ideas literarias, pero el colorido y la vivacidad con que pinta sus palabras le convierten en uno de los mejores escritores de las letras españolas. En este apartado haremos mención a sus más importantes obras en prosa y luego trataremos su obra poética. La primera obra que analizaremos será Discurso de ingreso en la Academia de la Historia, titulado Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra historia y antigüedades. Fue presentado en 1780, después de ser elegido miembro de la Academia, poco después de su llegada a Madrid. Cuando escribió estas páginas, la idea historiográfica en toda Europa era muy diferente. Jovellanos decía que hasta entonces la historia había sido descrita por los gobiernos, pero que a partir de entonces debía reflejar el interés de los súbditos, es decir, de la burguesía, el estamento social que había adquirido relevancia para él. Era imperativo que la historia incluyera la agricultura, la industria, el comercio y la cultura. Sus ideas fueron asimiladas por los grandes historiadores ilustrados, como Voltaire, y se basaron sobre los estudios documentales. En cuanto a su obra Elogio de Carlos III, esta fue leída ante la Sociedad Económica de Madrid en 1788. El discurso es una directa alabanza al monarca mencionado y a su política de despotismo ilustrado,
que produjo muchas reformas en España. Es breve la disertación y Jovellanos dibujó su argumento muy concisamente, empezando con la altura que había alcanzado la cultura española en el siglo XVI y su decadencia a finales del XVII. Un acontecimiento que se habría evitado si las reglas ilustradas hubieran sido aplicadas. Seguimos con el informe sobre la ley agraria, el cual causó mucha pena debido a las difamaciones que sufrió por parte del Estado después de proponer sus ideas ante él. Este informe está considerado como su obra maestra, tanto por las doctrinas reformadoras como por la precisión y claridad de la prosa. Describe la historia de la condición de la agricultura del país, critica al Estado y propone reformas para la mejora de la vida de los campesinos. Continuamos con la memoria sobre los espectáculos. El título completo de la obra es Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España. Espejo encargó esta obra a la Academia de la Historia, que a su vez se la encargó a Jovellanos. En la parte histórica de la obra, Jovellanos describe el origen de los juegos y espectáculos de la Edad Media, y en la segunda parte menciona las prácticas populares del teatro nacional y cómo mejorarlo para servir de educación para el pueblo. El argumento corresponde con el ideal neoclasicista y reformista. En cuanto a las bellas artes, estas páginas dedicadas a las bellas artes forman parte capital de la obra de Jovellanos. Aparecieron bajo el título El elogio de las bellas artes y fue leído en la Academia de San Fernando en 1781. Trata sobre los géneros artísticos, especialmente la pintura, arquitectura y la historia del arte del español. Otro género que cultivó fue el epistolar. Escribió muchas cartas a sus amigos por las que tenemos una visión autobiográfica de él y de su ideología. Por último, en relación a la prosa, trataremos el diario. Desde nuestra perspectiva actual, es la obra más importante entre todas las de Jovellanos. La mayoría de relatos del diario trata de los viajes que hizo por las regiones españolas. Menciona sus visitas, la descripción de sitios, monumentos, etc. Fue publicado después de su muerte por su amigo y biógrafo Ceán Bermúdez, aunque inicialmente se le había confiscado junto con otros documentos cuando fue detenido y enviado a Mallorca. Pasamos ahora a analizar su obra poética, que es el apartado que más nos concierne. Queda claro que debido a su obra prosista de reformador y educador ilustrado, su obra poética se vio relegada a un segundo plano. Pero la expresividad y emotividad que vemos en los paisajes que describe, su encuentro con el mundo natural, hace que su poesía sea una de las mejores de la poesía burguesa de la época neoclasicista. Sus ideas sobre las reglas que según él deben rodear las composiciones poéticas están influidas por tendencias neoclasicistas. El concepto ilustrado es visible en el orden técnico de sus poemas. Hablaremos primero de dos aspectos de su poesía, el amor y la sátira. Son numerosos los poemas de amor que escribió Jovellanos, inspirados sobre su vida y detalles íntimos. Aunque hacen referencia a muchas, un nombre se repite, Enarda, que debe de corresponder con Gracia Olavide, la hermana del dirigente de las tertulias literarias de Sevilla, a las que asistía el poeta. Tenemos pruebas de sus sentimientos amorosos hacia ella por sus cartas escritas a los amigos. El soneto Cuando de amor la flecha penetrante habla de los amores entre Narda y el poeta. Afirma que fue el primer amor de ambos.
pero ella se olvidó de sus amores durante la ausencia del poeta en la ciudad. Y aunque él mantenía la pasión, ella lo rechazó. Del mismo tono son la historia de Jovino, que fue compuesto para sus amigos durante sus viajes, y la primera versión de la epístola de Paular. Aunque existe un sentimiento muy sincero detrás de toda esta poética, no logran la misma fuerza de expresividad que otros poetas del barroco o del Renacimiento. Quizá él sea más expresivo en su poema La elegía a la ausencia de Marina, que destaca por el desarrollo magnífico del tema de la ausencia. Un tratado con abundancia de exclamaciones. Y dice así: corred sin tasa de los ojos míos, oh lágrimas amargas, corred libres de estos míseros ojos, que ya nunca, como en los días de contento y gloria, recrearán las gracias de Marina. Corred sin tasa y del cuitado Anselmo, regando el pecho dolorido y triste, corred hasta inundar la yerma tierra que antes Marina honraba con su planta. ¡Ay! ¿Dónde lleva tu maligna estrella, infeliz hermosura? ¿Dónde helado, conmigo ahora adverso y rigoroso, quiere esconder la luz de tu belleza? Su poema amoroso más famoso es la epístola de Paular, ya mencionado. La primera versión de este poema habla de la soledad del poeta en el monasterio, recordando las infidelidades de Enarda. La paz del monasterio le invita a buscar el olvido, pero su mente siempre vuelve a la imagen de esta mujer. Busca las respuestas en la soledad del bosque, y es cuando Jovellanos nos revela su lado más íntimo, ligado con la naturaleza. Es un punto de trascendencia que le permite comunicar sus sentimientos mediante sus versos. La segunda versión de la epístola del Paular no es tan romántica como la primera. En ella Jovellanos trata el erotismo, pero es aparente que no se siente muy cómodo con el tema. Su técnica nos recuerda a Horacio y a Fray Luis, cuando habla de la paz de la naturaleza, y el poeta amoroso se hace cada vez más filosófico, dejando la mención a la mujer. También tiene poemas satíricos, que son los que otorgan a Jovellanos su importancia como poeta, especialmente las dos sátiras a Arnesto. Son un alegato contra el desorden sexual de la alta sociedad. Jovellanos utiliza la figura de una mujer, Alcinda, y ella encarna todos los vicios que él quiere demostrar. El matrimonio, para estas mujeres, no vale nada. También alude al deseo de vivir rodeadas de lujo, como la causa para el desorden moral y la pérdida del país debido a la inversión en objetos fútiles. Veamos un ejemplo. Hubo un tiempo en que andaba la modestia, dorando los delitos. Hubo un tiempo en que el recato tímido cubría la fealdad del vicio, pero huyóse el pudor a vivir en las cabañas. Con él huyeron los dichosos días, que ya no volverán. Huyó aquel siglo en que aun las necias burlas de un marido, las bascuñadas crédulas tragaban. Mas hoy Alcinda desayuna al suyo con ruedas de molino. Triunfa, gasta, pasa saltando las eternas noches del crudo enero, y cuando el sol tardío rompe el oriente, admírala golpeando, cual si fuese una extraña al propio quicio. Entra barriendo con la ondosa falda la alfombra, aquí y allí cintas y plumas del enorme tocado siembra, y sigue con débil paso, soñolienta y mustia, yendo aún Fabio de su mano asido hasta la alcoba, donde a pierna suelta ronca el cornudo y sueña que es dichoso. Ni el sudor frío, ni el hedor, ni el rancio eructo le perturban.
A su hora despierta el necio, silencioso deja la profanada Holanda y guarda atento a su asesina el sueño mal seguro. La severidad moral de nuestro poeta se expresa de manera muy clara en estos temas. Busca y encuentra las palabras apropiadas para expresar su indignación. La segunda sátira, Ernesto, es distinta de la primera porque en esta ataca al vicio en lugar de al vicioso. No obstante, las alusiones a algunos personajes de la corte son muy notorias. Hay dos tipos de nobleza contra las que expresa su indignación. Primero los aplebellados, y dice así: ¿ves, Ernesto, aquel majo en 7 varas, de pardo monte envuelto, con patillas de 3 pulgadas, afeado el rostro, magro, pálido y sucio, que al arrimo de la esquina de enfrente nos acecha con aire sesgo y baladí? Pues ese es un nono nieto del rey chico. Por otra parte, los segundos nobles a los que critica son los afrancesados, y dice así: mira cuál corre, en polisón vestido, por las mañanas de un burdel en otro, y entre alcahuetas y rufianes bulle. No importa, viaja incógnito, con palos sin insignias y en frac. Nadie le mira. Vuelve, se adoba, sale y huele a almizcle después de 1 milla. Oh, como el sol chispea en el charol del hombre. Vuelve, se adoba, sale y huele a almizcle desde 1 milla. Oh, como el sol chispea en el charol del coche ultramarino. Cuál brillan los tirantes carmesíes sobre la negra crin de los frisones. Visita, come en noble compañía, al prado, a la luneta, a la tertulia y al garito después. ¡Qué linda vida digna de un noble! ¿Quieres su compendio? Jovellanos escribió una tercera sátira contra los letrados, en tercetos, pero no es de la misma importancia que las dos mencionadas. También escribió poesía didáctica y filosófica que incluye un pequeño grupo de epístolas. En resumen, como afirman los críticos, tanto progresistas como tradicionalistas, Jovellanos es una de las figuras más relevantes de las letras españolas del siglo XVIII. Su obra abarca temas de reformas, educación, amor, y nos da una visión clara de la producción literaria del siglo ilustrado. Muchas gracias por su atención. Esto es todo en el módulo sobre Jovellanos y la Ilustración.